Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, dos temas excluyentes: la seca, con todas sus consecuencias crecientes, profundas, acumulativas, y el tema de la caída de las exportaciones a China. Lo vamos a hacer así porque es muy discutible el tema de que China ha caído la demanda. China sigue comprando volúmenes extraordinarios. Quizá no los compra a nosotros, Uruguay. Quizá no los compra a los países que no han bajado lo suficiente el ganado como para ponerse a tiro de lo que China está dispuesto a pagar en este momento. Esto es probablemente un contragolpe de los importadores chinos, que compraron más carne que la que podían comer, que era como nunca hemos visto en la historia contemporánea, un mercado que compra 1,5 millones de toneladas en 6 meses. Como dijo un colega amigo, China ya está superando los 3 seguidores, Estados Unidos, Japón y Corea. Todos juntos no alcanzan a igualar el volumen de carne que está comprando China. Pero eso China es excluyente. Por el lado de la seca, los efectos que ya más claramente se están viendo, y de modo provisorio, hay que tener mucho cuidado con esto porque este es un país muy grande, tiene regiones muy diferentes, y lo que falta en un lugar, otras zonas están mejor, y al final cuando uno hace los números a nivel nacional, espera un desastre que al final no se produce. El caso de la sequía en el norte argentino, donde esperamos una debacle en materia de stock ganadero y demás, y no hubo nada de eso. Hubo inclusive 2 provincias importantes del norte argentino tuvieron más stock cuando acabó todo esto. Cuando se vacunó la hacienda en el otoño último, se encontró más hacienda que el año pasado. O sea, hay que ser muy prudente. Es evidente que esto va a tener un efecto. Yo sigo pensando, giro alrededor de un pronóstico de unos 5 puntos menos de preñez en esta temporada de servicio, comparado con el año pasado, que fue muy bueno. O sea que no cuesta tanto pensar que en las condiciones actuales, donde 2/3 partes del país está mal o muy mal, y 1/3 parte está muy mal, tengamos una caída que me dice que es conservador. La zona donde estás mal va a haber 10 puntos de caída en la preñez. Pero digamos, sobre la hipótesis de 5 millones, de 5% de caída en la preñez, en 22 millones de vacas, estamos hablando de 1 millón largo menos de terneros, después de varios años en que estábamos destetando alrededor de 15 millones de terneros, un poco más, un poco menos. Ese es el impacto que se va a sentir en parición segundo semestre del año que viene, 23, destete 2024. O sea que no es nada inmediato. Tampoco hay mortandad hasta ahora. Hay mortandad en campos que estaban con carga muy alta y se les acabó totalmente el campo, no atinaron a hacer nada, pero no es un tema, no es macroeconómicamente relevante el tema de la mortandad hasta ahora. Va a haber un corrimiento de la preñez y de la aparición el año que viene. Hay menos vacas ciclando, los que hacen inseminación artificial, los que hacen IATF, los que hacen los recorredores. Ven que hubo al inicio del servicio a principios de octubre, todos aquellos soltaron todo al principio de octubre, hubo vacas que estaban en buen estado y todavía y se alzaban y había movimiento, y después se paró. Estoy hablando por grandes zonas criadoras de la cuenca del Salado. Además la vaca se ve, no hay monte. Entonces, lo que se ve es que probablemente va a haber un menor preñez, un atraso en la preñez de los animales, va a haber menos preñez cabeza y más cuerpo y cola, y probablemente más cola. Probablemente los toros se dejen enero, febrero, y mucha gente que lo deja en marzo o lo deja todo el año. Eso también es otro factor, la cantidad de gente que deja todo el año los toros. Pero digamos, lo que estamos viendo es
que va a pegar en la preñez en el porcentaje, cuando se hagan los tactos, los que hacen tactos, que no son, con suerte son la mitad, y en la calidad de la preñez. Todo esto que muy lentamente se iba de la mano del ATF, muchos establecimientos venían adelantando mejores terneros, además terneros más tempranos, que a marzo pesaban esos terneros que nosotros vemos de 200 a 220 kilos, y que este año todos coinciden en que va a haber menos terneros de 200 kilos y que va a haber mucho destete y mucha venta al destete en enero y febrero, terneros de 140 a 150 kilos, apenas se puede, se le saca el ternero a la madre. La mayoría de la gente no ha hecho nada, de los criadores, especialmente medianos y chicos, pero digamos que hay gente que le está dando de comer, comprado, no estaba previsto una cosa así, rollos desde banquina hasta rollos puros de alfalfa, rollos en el orden de los 12 a los 15.000 pesos. Hay gente que le da raciones, hay gente que le da maíz con un afrechillo, con alguna mezcla, algún núcleo por debajo del alambre, 2, 3, 4 kilos para mantener la vaca, diarios para mantener la vaca, raciones que estamos escuchando que arrancan en 35.000 pesos la tonelada hasta 60.000 pesos la tonelada. Se encarece si es embolsado, es un productor chico que no tiene infraestructura, y los casos de destete precoz que ya estamos hablando para destete precoz. Se está viendo que va a haber que hacer destete precoz, pero todavía no es masivo, por lo menos en la zona central del país. Otras zonas tienen una experiencia muy larga, ya ven como que presente el año ya empiezan a prepararse para el destete precoz. Este es un ejercicio con menores precios, con mayores costos, con menor preñez, y donde mucha gente ya vino vendiendo hacienda. Se sacó de encima primero la vaca vacía o improductiva o vieja o que se iba a caer en el invierno. Después vendió la recría. Se ha vendido muchísima recría. Se ha cortado la recría en el país y mucha gente se tuvo que sacar de encima los lotes de recría. Parte fue feedlot, parte fue gente que está mejor de campo. Y lo que estamos viendo, que están haciendo los establecimientos que están en zonas donde efectivamente no llovió, es que han achicado el número de vacas porque se sacaron encima vacas y se sacaron la reposición de encima, vendieron la reposición. Por eso no tenemos que descartar que cuando todo esto pase en algún momento va a haber un interés especial por comprar terneras o vaquillonas parentoral, que son un volumen mucho menor. Digamos, sigo pensando esta división absolutamente arbitraria, pero después de hablar y de ver muchos mapas de humedad en el suelo, del perfil y a qué profundidad está la napa, y de mapas de lluvias y más, que hay un tercio del país que está bien, que estuvo bien, son franjas, desde La Pampa, centro, una franja que toca la provincia de Buenos Aires, algunas zonas de Entre Ríos, algunas zonas, pero es algunas zonas que les llovió, oeste de Buenos Aires, algunas zonas que le llovió, pero son, un tipo está a 50 kilómetros y dice, no sé por qué usted habla de que acá llovió, porque acá no llovió nada. Muy por retazos, por parches. Pero hay zonas, y ojalá sean más con el paso de las semanas, porque como dicen los consignatarios, necesitamos zonas que le haya ido bien, para que absorban toda esta hacienda que está saliendo y que necesariamente va a salir con el avance de diciembre y enero si esto no se da vuelta. Y si seguimos haciéndole caso a los pronósticos, estamos hablando que hasta enero o febrero, y con ninguna seguridad, enero o febrero no empieza a pasarse a un escenario de más neutralidad y menos niño. Tampoco prometido que esto se revierte entrado el año, con lo cual lo que estamos viendo es que el servicio, vamos a suponer que el servicio en algunas zonas empieza en octubre, en la mayor parte del país empieza en noviembre, 15 de octubre, 1 de noviembre, aún corriéndolo hasta fin de febrero, fin de enero, fin de febrero, muchas veces dejan los toros más cuando las cosas anduvieron mal, o no hubo celos a la vista, vamos a tener un periodo que ya estamos mal, y no vemos que se vaya a revertir, con lo cual va a tener consecuencias a futuro. Es altamente probable que donde se termine esta seca se produzca un bache de oferta muy importante, sobre todo si se termina en serio, que llueve y llueve en modo generalizado
y se recuperan las millones de hectáreas que hoy están perdidas para la producción. Hay un parate de la producción extraordinario, no solo en la cría con menor preñez y atraso y terrenos más livianos. Todas las recrías, los engordes, la cantidad de gente que se sacó de encima lotes que ya cada fin de año tendría que haber estado en 280, 300 kilos y que los vendió con 240, 250 kilos hace 1 o 2 meses cuando se dio cuenta de que esto no iba más, que no había manera de engordar más y que las praderas no venían. No todo el mundo tiene alfalfa, una isla, una salvación de alfalfa, pero no todo el mundo tiene alfalfa. Las reservas se han terminado, vuelvo a repetir, los rollos y el alimento el alimento balanceado comprado es prohibitivo. Estamos en una relación histórica muy mala entre el precio de la carne, que encima, acá lo que sucedió es que bajó 30% el precio de la hacienda en términos reales, y el precio de los granos, que estaba muy alto, estaba 40% por arriba de los promedios históricos de los últimos 15 años, no bajó. Con lo cual la relación carne-grano es una de las peores de los últimos 20 o 30 años. Ahora, ¿qué papel juega el feedlot de todo esto? En el corto plazo el feedlot ayuda, pero el feedlot, el último dato que tenemos, tiene 1.700.000 cabezas, cuando todo el mercado pensó que para esta altura del año iba a tener 1.400.000 encerradas, iba a haber un faltante de ganado liviano. Los feedlot, todo lo que dejaron de ponerle los matarifes, los consumeros, ha sido los frigoríficos exportadores, que les da muy mal la cuenta hoy con un novillo pesado encerrado a corral. Algunos de los que estaban siguen y otros ya no encierran más porque se pierde mucha plata. Mucha plata. En un animal liviano la pérdida es del orden de 15 a 20 mil pesos por ciclo y por animal, imagínense en un novillo pesado que convierte de otra manera. Entonces, todo el mundo está viendo que el feedlot es probable que, aunque los números le dan muy mal, están llenos porque hay gente que por necesidad necesita cerrar. Ahora, ¿qué sucede si llueve? Con esta relación de precios, no sería raro que si llueve se afirme la invernada. No sería raro que a medida que avanza la temporada de enero, febrero, marzo, y sigue esta seca, y siguen los pronósticos de que va a haber un atraso y un fracaso, o una caída muy fuerte en el maíz de primera, esos meses puente donde siempre falta maíz disponible, marzo, abril, van a ser críticos para el feedlot en competencia con pollos y cerdos, que siempre son más decididos y pagan mejor, y lo buscan y lo encuentran y se lo llevan. Si ya ahora lo que se está viendo en muchas zonas, que el que tiene maíz lo cobra, no pizarra menos los gastos, menos el flete, pizarra más. Gente que hoy está obligada a comprar maíz y lo tiene que comprar a, no sé, 38, 40 mil pesos como nos cuenta. Entonces, si llega a llover, uno de los efectos que va a tener, que el feedlot, no voy a decir que se va a vaciar, porque nunca se vacía el feedlot. El feedlot tiene un piso de 1 millón de cabezas, un techo de 2 millones de cabezas, y está hace 20 años. Pero va a tender a ofertar menos hacienda, y en el corto plazo eso se va a sentir. Con esta relación de precios que arroja estas pérdidas, apenas llueva, mucha hacienda inclusive se va a ir de los feedlots a volver al campo. Hacer kilos baratos. Entonces, es una apuesta que cuando termine esto, no vamos a volver a los valores reales. Cuando termine el proceso de seca, que según nos dicen se empieza a revertir lentamente a partir de enero, y lo quiero ver. Ahora, lo que viene detrás no es solo acá, es en Uruguay, es en Brasil, en Estados Unidos es mucho peor. Detrás de esta seca, que a veces que parece que es universal, porque es la seca de la Unión Europea, la seca de China, la seca que afectó a Brasil, la seca que afectó fuertemente, está afectando a la Argentina y al Uruguay. Cuando esto se revierta, va a quedar en descubierto que los precios de los granos, la relación de la carne con el grano, después sobre todo de la caída internacional de los precios de la carne y la caída internacional de los precios del ganado, han caído 30-35% en la mayoría de los países, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en todos lados, como consecuencia de esa menor demanda, china. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. El consumo interno más no le podemos pedir, porque encima que está con un poder adquisitivo claramente inferior mes a mes, erosionado, destruido por la inflación, que es evidente que el gobierno por ahora no puede hacer nada y no quiere hacer nada, y no está dispuesto a dejar de emitir, no está dispuesto a tratar encima el tema de la inflación, más allá de los congelamientos, los precios cuidados y demás.
Al mercado interno le estamos tirando más carne, no mucha más carne, pero le estamos tirando más carne. Y lo tiene que absorber. Lo absorbe. El requisito que tiene es que una baja en términos reales. El precio de la hacienda bajó, el precio del mostrador no bajó. Si uno toma con respecto a abril pasado, de manera acumulada el precio del ganado liviano de novillito, vaquillona, bajó un 5%. El precio del mostrador acumulado desde abril pasado subió 25%. ¿Por qué los minoristas hacen eso? Bueno, los minoristas, como dicen ahora, así como se dice que el costo del pan no es solamente el costo de la harina ni del trigo, el costo de poner un kilo de carne en un comercio en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y demás, no es solamente la carne. Hay salarios, hay energía eléctrica, hay fletes, hay seguros, hay alquileres, hay de todo, y todo eso sigue aumentando al 7% mensual, o más. Entonces, en realidad, si uno ve, en realidad lo que está viendo es que el precio de la carne al mostrador ha seguido subiendo, menos, hay meses que sube 3%, meses, ha pegado la sorpresa, subió un 5%, un 6%, sube poco pero sigue subiendo, mientras el precio de la hacienda sigue bajando. ¿Qué es eso? Bueno, la recomposición de margen en un sector que venía como todos los sectores, porque acá no hay nadie que está bien. El sector que estaba bien, el criador perdió todo ese plus de precio que tenía. Hasta que hagamos control de daño y veamos qué es lo que se llevó la seca. Desde el punto de vista de la formación de los precios, al mercado interno no va a ser el factor dinámico, encima estamos tirándole más carne y de la carne que le duele y que le gusta, de eso lo hemos contado, hay más vaquillón y novillito en la faena. Y esa pieza maestra que era la influencia china, China no solo lleva carne de vaca, lleva de todo, una aspiradora, de todo, cortes de todo tipo, de toda clase de animales, desde vaca conserva, manufactura, novillos inferiores, toda clase, porque China es auténtica, es el milagro chino. Frente al fenómeno de China, lo que uno observa es varias cosas. La primera es que es impresionante la performance de China en los últimos 6 meses. Ahora se conocieron los datos de importaciones de octubre. No estamos hablando de historia, estamos hablando de un mes que terminó hace 20 días. 254.000 toneladas, un pelito abajo de los récords históricos, muy arriba del año pasado. Pero si uno ve el acumulado, los últimos 6 meses, China compró 1,5 millones de toneladas de peso producto de carne de vacuna. Es un mercado espectacular. Que ahora sus importadores, lo que uno está viendo es que sigue llegando carne a China. Por ese desfasaje que siempre contábamos de que sale de Sudamérica, que Sudamérica provee el 70% de la carne, el resto es Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo es, primero, que Brasil sigue, todos se están mandando menos, pero no menos en la proporción que cayeron los precios. Esto hasta ahora es como dice un operador amigo, un broker que dice, esta es una crisis más de precios que de volúmenes. Todos los meses ahora se derrumban las importaciones chinas. Las importaciones chinas siguen siendo muy altas. No altas, altísimas, sorprendentes. Están más bajas, sí. El mes anterior, los 2 meses anteriores, se llegó un pico en julio-agosto de 270.000 toneladas. Bueno, pero esto es de 254.000. Sigue siendo un mercado sorprendentemente bueno. Bueno, ese mercado, los importadores han llegado a la conclusión que compraron de más e hicieron lo que ya hicieron en una oportunidad, más gravemente lo hicieron, inclusive de desconocer contratos, de dejar carne que habían pagado un 30% de adelanto, un contragolpe en gran escala, es decir, vos te vas a asociar a las pérdidas que me puede experimentar a mí, haber comprado tanta carne que está llegando a precios que hoy el mercado no me convalida. Esto origina una baja de precios que es real, que es lo más objetivo de todo esto. Acá uno cada vez que va a los valores ve que efectivamente los valores de exportación a China han caído 35-40%. Y eso en función de eso lo que puede pagar un exportador a un productor uruguayo, argentino o brasileño. Lo segundo que se ve es que efectivamente Argentina y Uruguay ya empezaron a reducir sus embarques a China, porque los números no cierran, entre otras cosas. Los chinos en el fondo lo que están diciendo es, si vos bajas 30 o 40% los precios, yo te voy a seguir comprando. Y de hecho, ¿a quién le están comprando? Le están comprando volúmenes enormes a Brasil también.
No está en los récords de 130.000 toneladas mensuales, como fue hace 2 meses, o el mes pasado, que Brasil le colocó a China. Cuando uno ve lo que es la sumatoria de todos los proveedores de China, de Sudamérica, que después de 2 meses van a llegar allá, dice, caramba, pero ¿en qué consiste la caída de la demanda china? Siguen en volúmenes altísimos, especialmente Brasil. Esta semana ha sido una semana, con respecto al mercado chino, que es decisivo para nosotros, ha sido una semana donde, la semana pasada y esta, agridulce. Por un lado, el gobierno chino dejó trascender, porque no lo dijo directamente, que iba a revisar su política de COVID-0 porque estaba paralizando la economía. Al mismo tiempo que dijo eso, que no dijo concretamente, porque las cosas que dijo son maquillajes, que las personas que vienen de afuera van a tener menos periodo de cuarentena en los hoteles, paparruchadas. Manifestó eso y justo esta semana se disparan los casos de COVID en China. China tuvo un brote, si no me equivoco, en abril-mayo de este año en Shanghái. Lo controló, lo bajó completamente, reabrió todo, se consideró desproporcionado encerrar una ciudad como Shanghái, 20 o 25 millones de personas encerradas en su casa. No fue un mes, en algunos distritos de Shanghái fue 2 meses. Se liberó todo y todo anduvo bien. Y ahora en noviembre, hace 15 días, yo recuerdo el último micro que grabamos, estamos hablando de 2.000 casos diarios, ya 2.000 casos diarios, claro, son 1.400 millones de personas, entonces, sí, pero de esos 2.000, el lunes pasado ya estamos en 28.000 y el récord histórico es 29.000, lo estamos pisando, y la progresión es hacia arriba. Con lo cual, China está metida en un brete entre la espada y la pared, que quiere que ve las presiones internas y externas, si algo se puede presionar del exterior, ve cómo se está paralizando China, cómo se está paralizando el comercio exterior con el resto del mundo, que esto lo tiene que revisar, pero no sabe cómo, y no tiene cómo. Cuando uno ve la cantidad de camas de terapia intensiva, de unidades especiales y demás que tiene, no puede coexistir ni convivir con el virus, porque propios, extraños, y desde afuera le han dicho, si vos llegás a hacer eso, vos vas a tener millones de personas en las UCI en semanas. Vos no podés hacerlo. Tenés un porcentaje de vacunación mucho más bajo que el resto del mundo. Tenés un porcentaje de la población adulta, mayor. Esto que se sabe que el 35% de la población de más de 80 años no tiene la vacunación. Hay mucha vacunación incompleta, hay mucha resistencia a vacunarse. Las vacunas que usan son internacionalmente reconocidas, que no tienen la cobertura de las buenas vacunas occidentales, pero no están dispuestos a comprarse el año a usarlas. En este contexto, todo lo que habíamos dicho, en algún momento se pensó la semana pasada, China ya ha manifestado que esto lo va a tener que relajar. Está bien, pateó la pelota para más adelante, dijo esto lo vamos a hacer en marzo. Bueno, en marzo faltan 4 meses. Ahora, hay una contradicción muy grande entre lo que vemos que está pasando en China, efectivamente están en cuarentena. Hay un índice, ya lo contesto acá, hay un índice que hace un grupo financiero japonés que sigue muy de cerca la situación, porque todos estamos pendientes de la China de COVID. Todos, porque todos le vendemos algo, o le compramos algo. Nosotros le vendemos. Nosotros. Un índice que lo hace Nomura, que es una empresa financiera muy grande, un grupo financiero, que es el porcentaje del Producto Bruto de China que está afectado directamente por cierre de fábricas o por cuarentena, por el COVID, por las cuarentenas. Ese índice arrancó en el 5%, saltó, la última vez que hicimos el programa del 12%, hace 15 días después del 20%. El 20% del Producto Bruto chino le está pegando directamente la cuarentena. Entonces, no es fácil ni siquiera desde afuera darle un consejo. China no está dispuesto a abrir, a coexistir con la enfermedad, porque ve que no tiene la cantidad de camas suficientes, que no tiene la inmunidad de rebaño, no tiene los millones de muertos que tiene Occidente, dicen ellos. Ustedes para lograr eso tienen millones de muertos, nosotros no vamos a pagar millones de muertos, tenemos un enfoque humanista diferente del asunto. Se hacen fuertes. Xi Jinping se ha hecho muy fuerte porque él considera que es una criatura de él. El enfoque que le muestra al resto del mundo que ellos han tenido 5.000 casos, 5.000 muertos, Estados Unidos tuvo 1.200.000 muertos.
No me vengan a enseñar cómo se hace esto. Obviamente todos los pronósticos de Producto Bruto y todo van bajando todas las semanas y ya están pronosticándose para el año que viene. China ya no crece más a tasas chinas. Tiene este problema, lo tiene, nos involucra a nosotros. Ahora, ¿qué hay detrás? Se fueron, los chinos están, su poder de compra está, su economía extraordinariamente creciente está, su clase media, que es la más grande del mundo por lejos, emergente, con quesos crecientes, con gustos occidentales en muchos rubros increíbles. Estudiamos, el otro día vimos el tema del café, la explosión del consumo de café, que no se tomaba café en China. Hoy es impresionante. Bueno, hay un tema que falta, que es el consumo de carne vacuna. O sea que si esto es bueno lo que estamos pasando con China, lo que va a ser cuando se adapten plenamente las steakhouse, las parrillas, las barbacoas, como dicen los americanos, todo eso, hay un rubro enorme que todavía no empezó. Y que, por supuesto, los que lo han detectado y los que lo están explotando y que están creciendo geométricamente, entre niveles bajos, pero geométricamente son los americanos. Los americanos en cualquier momento van a vender 200.000 toneladas anuales de cortes enfriados de calidad china. A nosotros sabemos, nos cuesta mucho, estamos en otra punta del planeta, perdemos gran parte de la vida útil del envase al vacío, del corte al vacío, por el flete. Ahora, es muy contradictorio esto. China sigue comprando volúmenes extraordinarios. Nos ha mostrado en estos últimos 6 meses que es un mercado insólitamente grande y que hasta hace poco compraba volúmenes récord a precios récord. Para Argentina es particularmente grave que se le haya caído este plus de precios 30, 35, 40% con respecto a 1 o 2 años atrás que pagaba China, porque acá ha quedado, el Hilton bajó más, mucho más. El Hilton ahora se está recuperando, estamos con algunas buenas noticias, la recuperación del euro, la recuperación del Hilton en el margen, ya tocó ese piso, ese sótano de 7.000, 8.000 dólares, subió a 9.000, subió por arriba de 10.000, pero Europa está, esto es básicamente porque acá hay poca oferta, porque hay poca envío de Hilton y allá se quedaron sin stocks, no hay nada, pero son noticias. Inclusive esta era una semana en general del mercado internacional buenas noticias porque China iba a recuperar o iba a revisar su política COVID cero, pero estamos en presencia de este tema del aumento de los brotes que revisa todo. Las noticias buenas del mercado internacional, si algunas hay, cada vez está más claro que Estados Unidos, mercado donde nosotros tenemos una cuota de 20.000 toneladas libre de arancel, y que si siguen creciendo los precios y nosotros seguimos bajando los precios de la hacienda de la materia prima, llega un momento que va a ser posible, aún pagando el arancel del 26%, como ya lo está haciendo Brasil y como lo está pensando en hacer Uruguay. En el corto plazo y mientras no haya otro mercado, aún pagando aranceles muy altos, Estados Unidos es una opción. No es más China, Rusia, por ejemplo. O Europa, aún pagando prelievos. Hemos bajado tanto el precio de la hacienda en dólares. Ahora, acá el que hay que mirar es el monstruo que es Brasil. Brasil tiene la hacienda $3.15, Uruguay y Argentina tienen la hacienda $3.60. Uruguay tiene empresas muy grandes, Brasil tiene empresas muy grandes, está muy decidido a vender, le está vendiendo a China, le está vendiendo con valores a fijar, cosas que Argentina y Uruguay no lo pueden hacer o no quieren hacer. Pues esta sorpresa que cada vez que nos dan los datos de importación de China o de exportación de los países sudamericanos, especialmente de Brasil, a China, sigue siendo, ratifica esto. Esta es una crisis más de precios, probablemente orquestada por los chinos, por los importadores chinos, no es la primera vez que lo hacen. ¿Cómo sigue esta historia? Muchos operadores piensan los volúmenes se van a estabilizar en niveles muy interesantes y los precios van a ir recuperando muy lentamente a lo largo del año que viene, como ya pasó en la crisis anterior. Muy lentamente van cediendo, necesitan la carne, necesitan pagarla mejor. Ahora, tanto en términos reales del precio de la hacienda localmente, como el precio internacional de la carne, van a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a los valores extraordinarios. Entre otras razones, pues las monedas se hicieron pedazos. Esta semana una de las buenas noticias es este del índice dólar, que mide el dólar contra las monedas de un conjunto, una canasta de monedas, venía mejorando ese índice a favor de las otras monedas en contra del dólar, un debilitamiento después de haberse fortalecido extraordinariamente, vamos a decir la verdad. Un ejemplo es el caso del euro.
El yuan aparentemente se dejó de devaluar, o sea que como que las cosas tocaban un piso y daba la impresión. Este tema de 28.000 casos diarios de COVID en China nos habría de vuelta a replantear todo y a esperar y ver qué hacen los chinos que han sacado, en los últimos 30 o 40 años sacaron varios conejos de la galera, espero que ahora lo hagan de vuelta. Amigo del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.